el orden del día. Ha sido aprobado, señor presidente, por unanimidad. Doctora Vivian, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que es necesario que la plenaria estudie muy a fondo el proyecto que viene por parte de la Comisión Primera. Sin duda, es muy importante para sacar adelante los acuerdos de esta paz negociada que se den facultades y procedimientos expeditos para sacar las leyes y las reformas que se tengan que hacer a la normatividad y al ordenamiento jurídico, de tal manera que la implementación pueda ser eficaz y rápida. Sin embargo, considero que es necesario que nos detengamos a fondo para ver las delicadísimas propuestas que vienen de reforma a la Constitución. Creo que hasta el momento los señores ponentes han minimizado el contenido de lo que nos traen en estas propuestas y lo han minimizado porque nos han dicho que se trata... Doctora Vivian, le solicito que suspenda por un momento. Doctor Saúl, ayúdeme ahí. Suspenda por un momento su intervención. Me parece que es importante que todos los senadores que estemos en el recinto escuchemos a nuestros colegas. Como no ha sido escuchada, le pido que reinicie su intervención y comience a contar el tiempo solo a partir de ahora, senadora Vivian. Y de verdad, muy cordialmente, señores senadores, hay gente que ha hecho un esfuerzo muy grande por preparar una intervención muy seria y vale la pena que escuchemos sus conceptos. Muchas gracias, señor presidente. Creo que este proyecto introduce reformas muy importantes que no pueden pasar desapercibidas para esta plenaria. No, pero es que si con el secretario, el ministro del Interior y todo el mundo hablando, por favor, nos hemos acostumbrado a unos niveles de falta de gallardía y de decencia en estas plenarias que es imposible sostenerlas. Yo les pido el favor, señor ministro, por favor, no me puedo concentrar. Gracias, ministro. El tema es que, sin duda, para momentos excepcionales se requieren facultades y procedimientos extraordinarios. Todo acuerdo negociado de paz que hemos vivido en Colombia ha contado con mecanismos especiales para implementarlos, unas veces con los mecanismos de los estados de excepción, otros con la constituyente, que permitieron introducir las reformas institucionales y el ordenamiento jurídico necesarias para avanzar en la consecución de la implementación de esos acuerdos. Pero aquí me parece que los ponentes han tratado de minimizar el contenido de las profundas reformas que se están introduciendo al sistema constitucional colombiano. Escuchaba ayer cómo los ponentes decían que esto solamente eran reformas procedimentales, reformas instrumentales. Yo les quiero recordar que cuando se trata de modificar los procedimientos legislativos, esas reformas instrumentales, esas reformas procedimentales e instrumentales se convierten en reformas sustanciales, porque los procedimientos legislativos lo que garantizan es básicamente la conformación de la voluntad popular. Los procedimientos legislativos garantizan el principio democrático y me parece que en este proyecto se está vulnerando de manera grave el principio democrático. El principio democrático busca garantizar, ante todo, la igualdad de todos los congresistas en el debate y en las decisiones que se tomen aquí, porque es que es el cuerpo pleno del Congreso el que, según la Constitución, representa al pueblo. No es una comisión, es el Pleno, es la plenaria del Congreso la que garantiza la expresión de la voluntad general y garantiza la expresión del pueblo. Aquí resulta que le estamos dando vuelta a la cosa y estamos creando una comisión especial legislativa para la paz. Vale anotar que en el derecho constitucional las comisiones son órganos de trabajo especializado en el Congreso y las decisiones finales le corresponden a la plenaria. Aquí estamos invirtiendo el principio.
creamos una comisión especial legislativa para la paz a la que le entregamos la facultad decisoria y la plenaria la convertimos en un congresito, y lo digo bien, congresito. El Congreso pasa a ser la comisión especializada y la plenaria del Congreso, el congresito. No se equivocó el presidente Santos, ya ve, cuando dijo que iba a generar o que iba a crear un congresito. Aunque los ponentes nos digan que no se está creando un congresito, sí se está creando un congresito. La plenaria se convierte en un congresito que solamente podrá improbar, no aprobar, no podrá modificar, pero además para improbar requerirá la mayoría absoluta, contrariando y dándole la vuelta a todo el principio en el que está construido nuestro sistema de aprobación de las leyes y de las reformas constitucionales. Porque es que el improbar por mayoría absoluta significa que las minorías son las que tienen la voz decisoria en una plenaria. Por ejemplo, hagamos un caso concreto. Con un quórum más o menos de 70 personas se podrían tomar las decisiones. Necesitaría 52 votos en contra para aprobar, lo que quiere decir que solo 18 personas que estén a favor ganan contra 51 que estén en contra. 51 personas congresistas que estén en contra serían derrotados por 19 que estén a favor. Se invierten los principios sobre los cuales se construyó el régimen y el procedimiento de deliberación y de decisión en el Congreso de la República. Entonces considero que se presenta una disminución fundamental de las garantías democráticas en el procedimiento legislativo y eso entrañaría evidentemente una sustitución de la Constitución. Porque el principio democrático sí que es un elemento definitorio en el funcionamiento del Congreso de la República. Y lo más contradictorio, la plenaria se convierte en el congresito y nos dicen, pero es que eso ya pasó, eso en el país ya se vio cuando la Constitución del 91, la constituyente autorizó un congresito, pero había una pequeñísima diferencia. El congresito fue nombrado a dedo por unos constituyentes, mientras que aquí cada uno de los congresistas ha tenido una votación popular que le permite estar desempeñando su papel y que hace imposible que le neguemos el derecho de decisión plena y el derecho de presentar proposiciones y de ser discutidas plenamente por esta plenaria. Entonces, creo que ahí hay que estudiar seriamente este tema porque me parece que no resistiría el control de constitucionalidad de la Corte por cuanto aquí hay un elemento delicado de sustitución de la Constitución. Tampoco me parece adecuada que esta Comisión Especial Legislativa para la Paz esté integrada por las comisiones primeras y 6 congresistas más en cada Cámara designados por la mesa directiva. La verdad, a mí me apena hablar ante los miembros de la plenaria de esta Cámara, como miembro de la Comisión Primera, queriendo adquirir casi que una categoría superior a la de los demás congresistas. ¿Cómo así que una Comisión Especial Legislativa para la Paz va a ser integrada por las comisiones primeras y por 6 más decididos por la mesa directiva? Lo respeto y lo aprecio inmensamente, doctor Velasco, pero eso lesiona otro principio y es que la conformación de las comisiones debe representar proporcionalmente a las plenarias del Congreso y por eso deben ser elegidas por mecanismos de representación por proporcional o por cifra repartidora y no a dedo por las mesas directivas del Congreso. Se ha dicho además que es suficiente la garantía democrática el permitir que la Corte Constitucional realice controles previos de reformas constitucionales. Señores congresistas, ¿hasta dónde nos ha llegado yo no sé, se diría el complejo de inferioridad, yo diría, del congresista? ¿Dónde tenemos la autoestima? Cuando seguimos resaltando un sistema que nace en el 91 y que se soporta sobre 2 ejes fundamentales. 1, presidencialismo. 2, gobierno de los jueces. Y que ha tratado de disminuir y de acabar con las competencias que representa el Congreso de la República como delegatario directo del pueblo de Colombia. Entonces resulta, señores congresistas,
que lo que aquí no podemos hacer, porque aquí no podemos introducir ninguna modificación al proyecto, porque aquí lo único que podemos hacer es improbar, va a la Corte Constitucional y allí 9 señores que no responden democráticamente ante nadie, que no fueron elegidos por el voto popular, sí le pueden introducir las modificaciones que quieran al proyecto de ley o de acto legislativo que sale aprobado por este Congreso. Porque es que además la Corte Constitucional se ha venido autohabilitando, se ha venido creando cada día más competencias, tantas que hoy no es Corte Constitucional, es Corte Constituyente. Cuando habla de la sustitución de la Constitución, si ustedes han leído con detenimiento la sentencia sobre el marco jurídico para la paz, acto legislativo, resulta que es la primera vez que en un acto legislativo la Corte dice este acto legislativo sí es constitucional siempre y cuando se interprete así. O sea que dentro de las propias reformas constitucionales, la Corte Constitucional está escribiendo las reformas a la Constitución. ¿Y vamos a seguir por ese camino? ¿No es suficiente lo que ha pasado aquí para estar casi que de manumisos entre los poderes del presidente y de la Corte Constitucional? Pues aquí las reformas constitucionales ahora van al control previo de la Corte Constitucional. Eso es una especie de herejía en el derecho constitucional. Es que una reforma constitucional es la expresión de un constituyente derivado que no puede someterse a un control previo de ningún otro órgano. Puede ser demandado por los ciudadanos, pero no por un control previo de ningún otro órgano. Además, estos controles automáticos y previos le quitan al ciudadano la posibilidad de demandar, de ejercer una de las mayores garantías que tiene el ciudadano, que es la demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional lo hará de manera automática y los constitucionalistas sabemos que esos controles previos y automáticos son mucho menos eficaces que los controles que suceden por vía de la demanda de inconstitucionalidad que presenta un ciudadano. Pero además, otro principio que quieren borrar y que es un elemento definitorio de nuestra Constitución es el principio del bicameralismo. Sé que por introducción de Cambio Radical se permitió que se votara separadamente entre Cámara y Senado cuando se juntan, bien sea en comisión especial legislativa o bien sea el Congreso en pleno para aprobar los proyectos de ley. Pero es que resulta que uno de los principios fundamentales del bicameralismo es que las cámaras deliberan y deciden por separado. Imagínense ustedes un Congreso en pleno al cual solamente se le dan ciertas facultades que no han sido legislativas. El Congreso en pleno, en la Constitución del 91, no tiene facultades legislativas precisamente por el reconocimiento del principio del bicameralismo, del peso de las dos cámaras, de la posibilidad de decisión de cada cámara de manera independiente. Entonces, ustedes imagínense una plenaria de Cámara y Senado con 260 miembros para discutir un proyecto de ley. Seamos serios, señores. Una plenaria de 260 es imposible de poder desarrollar un debate serio, ponderado y profundo. Sí queremos dar mecanismos especiales, pero para eso no era necesario tratar de vulnerar en tanto los principios de nuestra Constitución. Bastaría simplemente con dos modificaciones. Una, mensaje de urgencia para todos los proyectos de ley y de acto legislativo que busquen implementar los acuerdos que se hayan firmado en la negociación de La Habana. Con mensaje de urgencia, las comisiones sesionan conjuntamente, deliberan conjuntamente, pero deciden separadamente. Con mensaje de urgencia serían los primeros puntos en el orden del día y eso le daría la rapidez y la eficacia que se le pretendería dar en el proyecto que presentó el gobierno sin disminuir y menoscabar las funciones del Congreso. Segundo, que se pueda sesionar durante sesiones extraordinarias. También permitiría que en el periodo de sesiones extraordinarias estuviéramos sesionando las comisiones y las plenarias, pero además no le arrebataría la competencia a las demás comisiones. Es que si tenemos en cuenta, será por lo menos 1 año y medio en que esta plenaria no tendrá funciones distintas que la de improbar por unas mayorías absolutas, lo que significa casi que aprobar lo que viene de la comisión
especial legislativa para la paz. Es decir, lo que se han inventado en este proyecto es mucho menos funcional que un mensaje de urgencia. El mensaje de urgencia es mucho más funcional. Se puede debatir por separado, con la prisa necesaria, con la celeridad necesaria, sin que nos metan en un Congreso en pleno para debatir un proyecto de ley que efectivamente va a ser imposible de debatir a fondo en el Congreso en pleno, unidos Cámara y Senado. El otro tema es el de las facultades extraordinarias. Claro que hay que darle facultades extraordinarias al presidente, pero que no rompan con el principio de ser facultades precisas, de ser... No se la concedo. No, cuando termine, doctor Roy. Usted habló ayer más de 2 horas, hasta ahora estoy hablando. Bien puede. Ministro, le ruego que me deje conducir el debate de acuerdo a la autonomía del Congreso. Tiene la palabra, senador Roy. Muchas gracias, señor presidente. Solamente que le entendía al señor presidente que estaban interviniendo los voceros y por tanto debo preguntar la muy docta intervención de la senadora Vivian, que voy a rebatir cuando me corresponda punto por punto, porque está llena de inexactitudes. Quiero preguntar si es la vocería del Partido Liberal. Me sorprende porque el Partido Liberal está apoyando este acto legislativo y este proceso de paz, pero quiero saberlo solamente. Yo sé que usted no, senadora Sofía Gaviria, pero yo quiero preguntar si es esa la posición del Partido Liberal. Sería muy interesante saber eso. Déjeme terminar. Senador, le pido... Perdón, la vocera del Partido Liberal responderá a esa pregunta, que más que de procedimiento es de tipo político. No se enoje tanto, doctor Roy. Tranquilo, déjeme terminar, por favor. Las facultades extraordinarias. Las facultades extraordinarias en un régimen democrático se ven como una delegación de los poderes del Congreso, como mecanismos extraordinarios que se le dan al Ejecutivo y que por lo tanto deben tener un marco claro para ejercer el control y también para desarrollarlas. Estas facultades extraordinarias me parece a mí que adolecen de mucha imprecisión. Espero que en los debates posteriores se vaya precisando, porque se otorgan sobre acuerdos no concluidos todavía, y creo que en este proyecto de ley estamos entrando en algo que se llama la hipotetología constitucional. Los proyectos del por si acaso. Eso es un poco el manoseo de la facultad que tiene este Congreso como constituyente delegado del constituyente primario. Pero yo creo que sí, las facultades extraordinarias se le deben dar al gobierno y se debe precisar mucho más esas facultades, porque según vemos, para lo único que no habrá facultades extraordinarias es para expedir reformas constitucionales, leyes estatutarias y leyes orgánicas. Entonces, ¿todo el tema de reforma agraria irá por facultades extraordinarias? ¿En la reforma de códigos puede ir por facultades extraordinarias? ¿Amnistías e indultos podrían ir por facultades extraordinarias? ¿Modificaciones al presupuesto, creación de impuestos por facultades extraordinarias? Bueno, las podemos dar, pero de manera precisa y sabiendo qué es lo que estamos entregando. Y es que no deben olvidar que en la Constitución, en el artículo 150, en el numeral que corresponde a las facultades extraordinarias, se establece un párrafo que dice: el Congreso podrá derogar o reformar los decretos en cualquier tiempo, los decretos leyes que hayan sido expedidos por facultades extraordinarias, y retomará la iniciativa legislativa aún en aquellas materias en donde no tenga iniciativa. Porque es que si por facultades extraordinarias el presidente modifica la administración pública, a pesar de que se levante el tiempo de las facultades extraordinarias, el Congreso no podría tomar ese proyecto de ley, ese decreto ley, y modificarlo, por cuanto no tiene capacidad
de iniciativa para modificarlo. Entonces, en estas facultades extraordinarias es necesario señalar que una vez ejercidas y terminado el tiempo durante el cual se deben de ejercer por el presidente de la República, el Congreso retomará a plenitud sus funciones para reformar o modificar estos decretos leyes y retomará aún en los casos en que la iniciativa no sea congresional. Por eso, y como queremos ayudar, es que, senador Roy, lo que uno quiere en este Congreso es aportar. Y queremos aportar para la paz, pero queremos aportar para la democracia. Queremos aportar para la paz, pero sin disminuir la capacidad democrática de este Congreso. Queremos aportar para la paz, robusteciendo al Congreso y a los mecanismos democráticos que hoy tiene nuestra democracia. No podemos aportar para la paz disminuyendo las funciones del Congreso, volviendo a un Congreso de eunucos. Por eso, señores senadores, señores ponentes, señoras ponentes, me permito dejar radicada una propuesta. Y la propuesta es que no se cree esa Comisión Especial Legislativa para la Paz. La propuesta consiste en que los tiempos sí se reduzcan en el sentido de que todos los proyectos se desarrollen por el procedimiento del mensaje de urgencia, que los proyectos vayan de acuerdo con la competencia de la comisión a la que correspondan y que los tiempos también se reduzcan para los controles de constitucionalidad, porque es necesario que, como se tienen que implementar rápidamente, tengamos la certeza del control de constitucionalidad de las normas que aquí expidamos para que no se retrase más la implementación. Creo que esa propuesta deja incólume las facultades democráticas del Congreso, pero también cumple con la posibilidad de darle eficacia y rapidez a la implementación de los acuerdos para la paz. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, si la senadora Morales le concede la interpelación. Claro que sí. Ahora, es una pregunta, señor presidente, a la señora senadora Vivian Morales. Usted ha mencionado el tema de la sustitución constitucional. Yo quisiera preguntarle si cuando usted propone el mensaje de urgencia para reformas constitucionales, no estaríamos ante el mismo riesgo de una sustitución constitucional. Y quiero preguntarle si de todas maneras, en principio no me queda claro que esos mensajes de urgencia puedan evitar uno de los dos periodos legislativos. Entonces, no obstante que pudiera haber una reducción de debates o una agilidad de debates, se requerirían los dos periodos legislativos. Es la pregunta, señor presidente. Gracias, señor senador. Usted sabe que el tema del juicio de sustitución es un tema en construcción en la Corte Constitucional, primero porque fue fruto de una autohabilitación de la Corte. La Corte no podía estudiar las reformas constitucionales ni por vicios de fondo que se introducen en el 2003 y luego en el referendo de 2010. Sobre elementos, y el juicio de sustitución opera cuando se transforma un elemento definitorio de la Constitución, es decir, un elemento sin el cual la Constitución sería irreconocible. Yo pienso que agilizar los debates y que cambiar la reforma constitucional de 8 a 4 debates no nos convierte a la Constitución en irreconocible, porque se mantienen los principios de deliberación, de decisión por las dos cámaras, de debate entre las comisiones y la plenaria. Entonces, yo creo que ahí no se daría una violación del principio de sustitución de la Constitución. Mil gracias a la señora vocera del partido, senador Robledo, y se prepara el senador Iván Duque.